Pablo, con el gusto de tenerte, Pablo Álvarez y Casa, tu punto de vista de lo que sucede en México y Mira, el mundo. yo quería hablar del tema de turismo. Las perspectivas de turismo en el corto plazo son muy negativas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos los efectos de la fuerte recesión, sobre todo en México, donde hubo una caída muy fuerte de los ingresos de los hogares, que obviamente hace que las familias pospongan los gastos de vacaciones. También las empresas están muy restringidas, además de que ha habido una sustitución mucho del turismo de negocios, porque ahora con pues las pláticas a distancias, muchos de estos viajes se han sustituido por conversaciones a distancia con las plataformas, ¿no? Pero en el largo plazo las perspectivas son bastante buenas. De hecho, salieron los datos del Air Show de Dubái y la sorpresa es que las proyecciones, por ejemplo, de construcción de aviones de Airbus dentro de 20 años son de 39,000 aviones, que es casi la misma proyección que tenía Airbus antes de la pandemia. Pero también las proyecciones de Boeing son muy elevadas, son de como 43,600 aviones a producir dentro de 20 años. Lo que alegan los expertos es que con toda esta preocupación por el cambio climático, hay como la exigencia de que los aviones se renueven más pronto y también por toda la cuestión de la emisión de carbono. Esa es una industria fuertemente cuestionada. Entonces, los nuevos aviones son más eficientes en tener menos desechos que los viejos aviones y esto implica obviamente una renovación más expedita de la flota aérea en el mundo, ¿no? La otra es que pareciera ser, bueno, la OMT saca sus pronósticos y creo que han corregido de los que tenían hace un año, ven la recuperación del turismo hasta 2023, finales de 2022 en el mejor de los casos. Y aquí el temor de la OMT es el mismo que el del Fondo Monetario Internacional, que es que como la vacunación es tan desigual en el mundo, en los países en desarrollo es tan bajo el porcentaje de vacunación que esto puede generar nuevas variantes o incluso mutaciones del propio virus. Y esto lo estamos viendo en Europa. En Europa está habiendo ya un temor fuerte por la cuarta ola, una cuarta ola que comenzó fuertemente en los países de Europa Oriental, que casualmente son los países que tienen negativas de vacunación más elevadas. Es muy gráfico. Los países que tienen porcentajes más elevados de vacunación tienen menos problemas de rebotes, como es el caso de España, Portugal y Francia, pero mientras más vamos hacia Europa Oriental, es exactamente lo contrario, ¿no? O países que tienen una política muy de resistencia, porque hay sectores, digamos, políticos de derecha que se han negado a la vacunación, como es el caso de Austria, tienen obviamente fuertes rebotes. Y este tipo de situaciones son las que hacen que un sector como el turismo, tan sensible al tema de la seguridad, pues obviamente tenga obviamente retrasos en su recuperación. Entonces, concluyendo y recapitulando, el tema del turismo tiene que ver con que es un sector muy rezagado en la recuperación económica, pero también sigue siendo un sector muy sensible a todos los temas de salud y sanitarios que se van viendo en el día a día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que ha sido atendido el tema turístico en nuestro país, Pablo? Yo creo que lo han dejado a la deriva. O sea, finalmente el gobierno ha dicho, cada quien se rasca con sus uñas, por decirlo de una manera coloquial, y ha habido muy pocos apoyos. Y cuando han llegado muchos, los apoyos o han sido insuficientes, o muchas empresas han tenido, obviamente, sobre todo las pequeñas y las micro, han tenido que, obviamente, cerrar porque no pudieron soportar los niveles de deuda. Acuérdate que los plazos de gracia
que otorgaron las instituciones bancarias terminaron y después de eso, pues evidentemente no ha habido capacidad para poder solventar las deudas, ¿no? Entonces, yo lo veo muy, muy preocupante. Paradójicamente, el próximo año, a diferencia de los anteriores, pinta mucho mejor para el turismo internacional. Y el turismo doméstico creo que va a ser el eslabón más débil, porque es donde se ven situaciones más graves de inflación y de pérdida de poder adquisitivo de las familias, ¿no? Dice Manuel Torruca, el secretario de Turismo, que no podemos seguir dependiendo de un puñado de destinos. Creo que son 5 los destinos fundamentales que hacen la masa turística a nivel de ingresos, que es Cancún, por supuesto, la Riviera Maya, la Ciudad de está México. Baja California Sur, Ciudad de México, me falta uno, Puerto Vallarta, creo que es Puerto Vallarta, Sí, ¿no? Punta Mita y toda la zona, digamos, de turismo de lujo que tiene Nayarit, ¿no? 5 y nos lo vamos a acabar. Por ejemplo, la joya de la corona creo que sigue siendo Quintana Roo, ¿no? Con la Sí, Riviera Maya y Cancún. Pero nos lo vamos a acabar. O sea, si ya el asunto va a ser de dispararle a los turistas en plenas playas a la luz del día, puta, pues, ¿qué industria te resiste esos desplantes hollywoodescos, no? sí, el tema es que las autoridades no quieren ver el problema de fondo. Se ha concentrado en esos 5 puntos por el tema de la inseguridad en el resto del país. Y lo más trágico es que el tema de la inseguridad ya se volvió un foco rojo. Estábamos en foco amarillo, ya se volvió un foco rojo en el punto más importante de turismo internacional, que es por el lado del turismo de placer, que es obviamente toda la Riviera Maya, ¿no? Pero no lo puedes combatir porque las autoridades están presumiblemente coludidas con el narco también, ¿no? Sí, y yo creo que hay un problema de falta de... Quisieron resolver el tema, yo creo que con negociaciones con los grupos, y el problema es que han surgido muchos grupos y entre ellos están en disputa por el control de la plaza. O sea, fue muy descarado lo que pasó en el hotel de Puerto Morelos, ¿no? O sea, se agarraron a balazos buscando a los dealers. Uno de los vendedores se mete al hotel y los balazos se dan obviamente también en el lugar donde había turistas extranjeros, ¿no? Entonces, no nos quejemos de que de repente nos pongan alertas de viajes cuando suceden este tipo de cosas. O no recurramos como a alguna presidenta municipal de Acapulco que decía que los medios son los culpables por difundir estas noticias en vez de atender el verdadero problema que es el de la inseguridad. Claro, claro. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte, Pablo. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, y buen día al auditorio otra vez.